En el otoño de 1529, el destino de Europa pendía de una sola ciudad. Desde el oriente avanzaba un imperio de 100.000 hombres, sus estandartes negros como tormenta, sus cañones haciendo temblar la tierra. Ya habían aplastado reinos, quemado ciudades, destruido ejércitos. Y ahora marchaban hacia el corazón de la cristiandad, hacia Viena. Si la ciudad caía, no habría Alemania, ni Italia, ni Europa como la conocemos. Pero tras sus murallas se alzaban campesinos, artesanos y soldados, dispuestos a enfrentar el infierno. Y en ese infierno, el mundo cambiaría para siempre. El camino hacia Viena había comenzado 3 años antes, en 1526. No con una victoria, sino con un desastre. En las llanuras del Reino de Hungría, cerca del pequeño pueblo de Moax, 2 ejércitos se enfrentaron bajo nubes pesadas de verano. De un lado, el orgulloso pero desgastado reino húngaro. Caballeros con armaduras brillantes, estandartes con santos, y una fe inquebrantable en que Dios los protegería. Del otro, la imparable máquina del Imperio Otomano. Decenas de miles de soldados, entrenados desde la infancia para obedecer, luchar y vencer. La batalla duró apenas 2 horas. Cuando la lluvia comenzó a caer, todo había terminado. El ejército húngaro había desaparecido, cortado, dispersado, ahogado en los pantanos del Danubio. El rey Luis II, apenas de 20 años, murió intentando cruzar un arroyo crecido. Su corona fue hallada días después, flotando en el lodo. Aquel momento lo cambió todo. Hungría dejó de existir como reino, y una gran puerta hacia Europa central quedó abierta desde el este. El Imperio Otomano avanzó como una marea. Su líder, Solimán el Magnífico, joven, audaz y ya legendario, había conquistado Belgrado, había derrotado a los caballeros de Rodas. Y gobernaba un imperio que se extendía desde los desiertos de Arabia hasta las montañas de los Balcanes. Para él, Viena no era solo una ciudad. Era la llave de Europa. El puente entre Oriente y Occidente, entre el Islam y la cristiandad, entre imperio e imperio. Solimán creía que el destino lo llamaba. Si tomaba Viena, el resto de Europa se derrumbaría, una pieza a la vez. Y así, comenzó a planear su marcha. En Occidente, el pánico se propagó. La poderosa dinastía Habsburgo vio lo que se avecinaba. El emperador Carlos V gobernaba desde España hasta el Nuevo Mundo, pero estaba lejos. En Viena, su hermano Fernando enfrentaba la tarea imposible de defender la ciudad con lo poco que tenía. Cartas cruzaban el continente, mensajes urgentes, desesperados, sellados con cera y miedo. Unos pedían soldados, otros oro, y muchos, solo oraciones. Los sacerdotes pedían arrepentimiento. Los nobles susurraban sobre el fin de los tiempos. Los mercaderes huían hacia el oeste. El mundo contenía la respiración. Por primera vez, el corazón de la cristiandad parecía a punto de caer. Mientras tanto, en Estambul, los hornos rugían. Los cañones se fundían, los caballos se herraban, y montañas de grano se apilaban. El ejército se formaba en filas interminables. 60.000 genízaros, la élite del imperio, vestidos de blanco. 50.000 sipay, la caballería pesada más temida de la tierra. Detrás de ellos, ingenieros, cocineros, herreros y sirvientes. Una ciudad en movimiento, más de 100.000 almas. Y cuando la nieve se derritió, Solimán dio la orden. Los tambores retumbaron por las calles de Estambul. El ejército partió hacia el norte, rumbo al corazón de Europa. Su destino era claro, su propósito también. Iban por Viena. El suelo aún estaba húmedo por la nieve cuando partieron. Desde Estambul, la columna se extendía por kilómetros, armaduras relucientes, banderas ondeando al viento helado, los tambores resonando entre los valles. No era un ejército, era un imperio en marcha. Pero la tierra misma se rebeló contra ellos. Las lluvias de primavera convirtieron los caminos en ríos de lodo. Las carretas se hundieron hasta los ejes. Los bueyes se ahogaron arrastrando los cañones. Hombres desaparecían en el fango. Cientos de caballos murieron. Los cañones más pesados fueron abandonados.
Y aún así, siguieron avanzando. Atravesaron Bulgaria, y luego Hungría. Como una sombra que devoraba la tierra. Los pueblos se vaciaban antes de que llegaran. El humo de las casas marcaba su paso. Nadie podía detenerlos, ni rey, ni ejército, ni muro. Solimán cabalgaba al frente, silencioso, su armadura de acero oscuro brillando bajo el sol nublado. Sobre él, el estandarte del creciente dorado ondeaba en seda roja. Pero el clima empeoró. La lluvia y el frío frenaron incluso a la máquina de guerra otomana. El barro devoró los carros. Las provisiones se pudrieron. Los hombres comenzaron a caer. Por las noches, encendían hogueras junto al Danubio, los tambores sonaban suaves entre la lluvia, y sus oraciones se perdían con el viento. Ya no marchaban, resistían. En Viena, la noticia cayó como relámpago. Los exploradores hablaban de aldeas arrasadas, puentes destruidos, humo en el horizonte. La ciudad trabajó día y noche. Reforzaron muros, cerraron puertas, cavaron fosos. Cada hombre, cada joven, cada anciano, fue llamado a defender la ciudad. El miedo y la fe luchaban dentro de cada pecho. Las iglesias estaban llenas, y también los arsenales. Las mujeres y los niños cargaban piedras hacia las murallas. Los sacerdotes caminaban entre ellos, levantando crucifijos, bendiciendo los cañones. Sabían que la tormenta estaba por llegar. Y sería como ninguna que Europa hubiera visto desde los días de Roma. Una mañana gris, las colinas comenzaron a moverse. El primer destacamento otomano apareció en el horizonte. Filas de jinetes brillando bajo la luz fría. Detrás, columnas infinitas de soldados y cañones arrastrados por bueyes. El aire vibraba con los tambores del imperio. Desde las murallas, los defensores vieron el campamento del sultán. Una ciudad de seda y oro extendiéndose en el valle. Majestuosa y aterradora. El conde Niklas von Salm se alzó sobre las murallas, su capa ondeando con el viento. «Que vengan», murmuró. «Esta ciudad no está hecha de piedra, está hecha de hombres». Y al caer el sol, sonó el primer cañonazo. El sitio de Viena había comenzado. El cañonazo sacudió la ciudad como un trueno. Las piedras se partieron, las ventanas estallaron. Y los vieneses comprendieron que la tormenta había llegado. Día tras día, los cañones otomanos rugieron. Cada impacto estremecía la tierra, levantaba polvo y encendía el miedo. Pero cuando el humo se disipaba, los defensores seguían ahí. Cubiertos de hollín, sangrando, pero vivos. Los genízaros cavaban trincheras, acercándose más a las murallas. Los sipay rodeaban la ciudad, cortando caminos, cerrando toda esperanza. Los ingenieros turcos trabajaban como demonios, construyendo puentes, torres de asedio y túneles bajo tierra. Querían destruir Viena, desde arriba y desde abajo. Dentro de la ciudad, la vida se volvió un ciclo de trueno y oración. Dormían con armaduras puestas, comían en la oscuridad, peleaban entre las ruinas. Cuando un muro se quebraba, lo llenaban de tierra. Cuando una puerta cedía, la apuntalaban con vigas arrancadas de sus propias casas. Las mujeres cargaban piedras. Los niños llevaban agua a los heridos. Las campanas ya no sonaban, porque todas habían sido fundidas para hacer balas. Los defensores luchaban con valor desesperado. De noche, salían por túneles secretos para atacar los campamentos otomanos, incendiaban tiendas, robaban pólvora. Más de una vez encontraron túneles llenos de barriles de pólvora bajo la ciudad, y los inundaron justo a tiempo. Cada día era un milagro de supervivencia. El sitio se prolongó entre lluvias frías y humo eterno. Miles murieron en ambos bandos, no solo por el combate, sino por hambre y enfermedad. El hedor de la muerte flotaba sobre los campamentos. Incluso el gran ejército otomano empezaba a quebrarse. Sus provisiones escaseaban, sus caballos morían, sus hombres caían en el barro. Pero los tambores nunca dejaron de sonar. Cada amanecer, los genízaros atacaban otra vez. Miles subiendo por las escaleras, gritando el nombre de Dios. Y cayendo bajo el fuego y las flechas. Por cada uno que caía, otro tomaba su lugar.
pero Viena resistía. La ciudad sangraba, ardía, temblaba. Pero no caía. Una noche de octubre, una tormenta azotó las llanuras. La lluvia cayó en torrentes, anegando trincheras, apagando fogatas. Las tiendas se colapsaron, los cañones se hundieron en el lodo. El ejército que había llegado como una ola, ahora se ahogaba en su propio diluvio. Solimán miró desde su pabellón, impasible. Había destruido reinos antes. Pero ahí, ante Viena, la piedra no cedía. El otoño se volvió invierno. El frío cortaba la carne. El hambre se extendía. Los hombres estaban enfermos, agotados, empapados. Y aún así, el sultán no ordenaba retirada. El orgullo le pesaba más que la derrota. Los jenízaros atacaron una vez más. Bajo la lluvia, bajo los truenos, bajo el fuego. Cañones y mosquetes resonaban como el fin del mundo. Y cada brecha abierta en los muros era cerrada antes del amanecer. Los cadáveres llenaban las trincheras. Pero aún seguían viniendo. Dentro de Viena, no estaban mejor. Sin comida. Sin pólvora. Sin descanso. Pero el conde Niklas von Salm se negó a rendirse. Caminaba por las murallas bajo el fuego enemigo, gritando a sus hombres. Y Viena no pertenece a la tierra, pertenece a quienes se atreven a defenderla. Su valor mantenía viva la ciudad. Cuando un hombre caía, otro subía. Cuando un muro se abría, lo reconstruían con sus propias manos. Los comerciantes empuñaban picas. Los sacerdotes espadas. Las mujeres arrojaban agua hirviendo y piedras desde los tejados. La lucha se volvió locura. Cuerpos, barro, humo. Un infierno de acero y gritos. Pero en medio de esa locura, el corazón de Viena ardía más fuerte que nunca. Una mañana, el cielo cambió. La lluvia cesó, y el sol rompió entre las nubes. Los exploradores regresaron con noticias. Un ejército de refuerzo alemán avanzaba hacia el sur. Aún lejos, pero en camino. Solimán también lo supo. Guardó silencio largo rato en su tienda. Sabía que sus hombres morían más rápido que las murallas. El invierno se acercaba. Y ningún ejército podía sobrevivir sin víveres. Entonces, ordenó un último ataque. 3 días de fuego incesante. Los cañones rugieron sin descanso. Y al cuarto amanecer, el estruendo cesó. Entre la neblina, los defensores miraron hacia el valle. Y no creyeron lo que veían. Las tiendas eran desmontadas. Las hogueras apagadas. El ejército que había llegado a destruirlos, se retiraba. Solimán había ordenado la retirada. El sitio había terminado. No fue vencido por espada, sino por tiempo, clima, y la voluntad indomable de una ciudad que se negó a morir. Cuando el humo se disipó, las llanuras frente a Viena quedaron en silencio. Donde antes hubo 100.000 hombres, solo quedaban el barro, los carros rotos, y las banderas caídas del imperio. La lluvia lavó las huellas del ejército más poderoso del mundo. Dentro de la ciudad, las campanas volvieron a sonar. Por primera vez en semanas, los hombres lloraron en las calles. Las mujeres rezaron junto a los muros que habían levantado. Los niños que cargaron piedras, ahora llevaban banderas. Viena estaba herida, quemada, medio en ruinas. Pero viva. Los defensores habían enfrentado al poder más grande de su tiempo. Y habían resistido. Las murallas de Viena se convirtieron en las murallas de Europa. Para el Imperio Otomano, aquella retirada fue una sombra sobre su gloria. Solimán el Magnífico regresó a Estambul. A un rey, a un conquistador. Pero ya no invencible. Volvería a pelear, y volvería a ganar. Pero el sueño de conquistar el oeste, se desvaneció en el lodo de Viena. El imperio viviría por siglos más. Pero su apogeo, había quedado atrás. Para Europa, aquella victoria se volvió leyenda. Los poetas la llamaron milagro. Los sacerdotes, justicia divina. Y por generaciones, los padres contaron a sus hijos que cuando Viena resistió, toda Europa resistió con ella. Pero más allá de la fe y el orgullo,
algo más perduró. El asedio demostró que los imperios también sangran, que la fe puede unir a desconocidos, y que el valor puede contener incluso la marea de la historia. Desde aquel otoño de 1529, el equilibrio del mundo cambió para siempre. Los otomanos jamás volverían a llegar tan lejos en el corazón de Europa. Viena resurgiría, reconstruida, más fuerte que antes. Y a lo largo de los siglos, el eco de aquella resistencia seguiría vivo. Cada vez que un pueblo enfrentara lo imposible y decidiera luchar de todos modos. Porque a veces, la historia no la escriben los que conquistan, sino los que, simplemente, se niegan a caer.